Saludo con gusto a María Larriba, ex controladora aérea y experta en materia de aviación. María, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, a la orden. Muchas gracias. El pasado 28 de agosto, la Agencia Federal de Aviación Civil anunció una reducción de 52 a 43 operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo cual parece ser una reducción muy importante que necesariamente producirá afectaciones. Inicialmente la medida entraría en vigor en noviembre, pero según se anunció también esta semana, se pospondrá hasta enero, es decir, hasta después de las vacaciones decembrinas. Lo cierto es que, sea como sea, es una medida que va a ocurrir. Te pregunto por ello, ¿cuál es el impacto que tendrá en la industria aeronáutica nacional? Pues el impacto es muy fuerte, hasta para el mismo gobierno, y negativo, para variar. En primer lugar, porque ya había habido una reducción de 61 a 52 operaciones por hora, lo que hay un deterioro ahí de la oferta aeronáutica, ¿no? Pero allí fue consensuado y se supone que el objetivo era el poder darle mantenimiento al área de maniobras y a los edificios del aeropuerto, y todo el mundo pues aceptó de buen grado cooperar en ese sentido. Pero este decreto no se le consultó a nadie, lo activan de un día para otro, pero además los argumentos que exhiben pues son verdaderamente ridículos, ¿no? Por ejemplo, hablar de que Protección Civil dice que debe de haber una cierta cantidad de gentes por metro y todo eso. Realmente, un estudio de capacidad de un aeropuerto tiene que ser una cosa muchísimo más seria que lo que exhiben. Y además tiene que certificarlo la Agencia Federal de Aviación Civil, y no tiene la gente para poder certificar un estudio. De tal manera que el estudio serio que tenemos es el de 2014, que son 61 operaciones. Y esto pues es una decisión pues arbitraria, y además por lo visto lo hicieron sin medir las consecuencias. Inmediatamente pues todo el mundo se inconformó. ¿Por qué? Pues porque las aerolíneas hacen la planeación con muchos meses de anticipación, y seguramente ya muchos boletos y paquetes turísticos y todo ya fueron vendidos, y si se hace una reducción de este tipo, la aerolínea tendría que cancelarle los boletos a los pasajeros, y eso pues es delicado. En segundo lugar, si sumamos el 10%, las 10 operaciones anteriores con esta nueva reducción, ya estamos hablando que se le está pidiendo a las aerolíneas que reduzcan en 30% su número de operaciones. Y eso ya llevaría a un ajuste laboral, devolver aviones, despedir personal, porque pues ya no tendríamos acceso a ese mercado. Entonces es una cosa delicada. Ahora, en ese documento se acusa a las aerolíneas de cambiar aviones chicos por grandes, y que ellos mismos están ocasionando la saturación en el edificio terminal. Nada más lejos de la verdad, porque cambiar la flota para una aerolínea le representa hacerlo con mucha anticipación, una inversión de dinero muy fuerte. Si voy a regresar los aviones pequeños, tengo que negociar con el arrendador y buscar otro arrendador que me dé los aviones de un tamaño mayor que necesito, pero esos no los tienen allí, se tienen que pedir con mucha anticipación. Entonces, pues la verdad, esos argumentos no tienen ningún peso. Y por otro lado, pues hay otras partes del espacio aéreo de las que no se habló, pero de lo que se habla básicamente es que hay una saturación en el edificio, pero eso pues es responsabilidad del administrador. ¿Por qué? Porque si yo genero una operación de 300 pasajeros y la administración se tarda 3 horas en checar aduana, migración y darles sus maletas, pues eso ocasiona que las aeronaves que aterrizan atrás de esa van a generar un congestionamiento de personas dentro de las instalaciones. Así es que lo que urge es que haya un orden y una celeridad, y darle velocidad a ese tipo de procedimientos que la autoridad puede tener en cuenta desde antes de tener las operaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué dañamos a todos? Bueno, en primer lugar, porque ya el aspecto turístico, o sea,
la Secretaría de Turismo ya hizo un fomento muy importante de los destinos turísticos y de las operaciones que se harían en la temporada alta, que empieza, digamos, a mediados de noviembre y termina ya en enero. Entonces, no hay ninguna seriedad en las promociones que el mismo gobierno tiene. Por otro lado, ya estas operaciones tampoco generarían impuestos. Entonces, si se supone que se está utilizando el dinero del impuesto aeroportuario para el pago de los bonos de Texcoco, pues ya nos va a faltar el 40% de ese dinero. Entonces, también la cuestión hacendaria y de recaudación se ve afectada. Ahora, por otro lado, un factor importante es que toda operación nacional afecta al mercado internacional, porque hay convenios entre las aerolíneas nacionales y las internacionales para cubrir ciertos mercados. Y esto, pues, deteriora toda esa relación que tiene una manera muy eficiente de funcionar, ¿no? Y entonces, pues, así estamos con esto. Entonces, obviamente, se inconformó la IATA, que es la que representa a las aerolíneas, se inconforman los colegios, se inconforman los sindicatos y, desde luego, cada aerolínea manifiesta pues que no está de acuerdo con una decisión unilateral que debiera haber sido discutida con los usuarios, ¿no? María Larriva, la medida, como dices, fue tomada de manera unilateral, es decir, subrayo lo que referías, no se consultó a ninguno de los sectores involucrados en la industria aérea y ello tendrá consecuencias. ¿Es una nueva acción, te pregunto, destinada a hacer funcionar sí o sí, aunque sea a fuerzas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Por supuesto, nada más que hay cosas que no están tomando en cuenta. Santa Lucía tiene 9 posiciones para los aviones. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene 90. No podemos estar pensando en sustituir las cargas de trabajo a un aeropuerto que no tiene capacidad. El aeropuerto de Santa Lucía, desde que fue inaugurado, ya no hubo inversión de infraestructura. De hecho, cuando llegan a tener 5 o 6 aviones de carga, ya está llena la plataforma. Entonces, es una falta de seriedad porque no tienen la preparación ni los requerimientos técnicos ni de ningún tipo para poder aceptar una carga como esa. De tal manera que, pues, es una decisión que no va tampoco a beneficiar a quienes quieren que la aviación se migre hacia Santa Lucía. O sea, seguimos sin conectividad ni aérea ni terrestre. Y eso lo que ocasiona es que el poco mercado que hay no es productivo. Esos aviones, habría que checar el nivel de utilidad que dejan esas operaciones, que muchas veces son aviones prácticamente vacíos. María Larriva, ¿consideras que con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el de Texcoco, pues, México perdió una oportunidad de oro que nos coloca años atrás en relación con la ruta ascendente que lleva la aviación mundial? Por supuesto. La verdad es que este asunto del aeropuerto de Texcoco se estudió varias veces, desde los 90s hasta cuando se inició la obra, se estudiaron diversos factores, todos los factores, y además el punto geográfico que Texcoco tiene era para beneficiar a propios y ajenos, porque iba a ser un punto de conectividad muy adecuado para el mercado europeo hacia Sudamérica, o al revés, o el mercado asiático. En este momento, la mayoría de los aviones que vuelan de Asia hacia nuestro país tienen que hacerlo con escalas. Y con la ubicación de Texcoco se hablaba de que el mercado asiático iba a irrumpir de Texcoco hacia el norte y hacia el sur, y eran pues nuevos mercados, ¿no? Y además era un aeropuerto de un tamaño donde había espacio para todos. Ahorita es un verdadero problema, pues el espacio aéreo, manejar los 2 aeropuertos en forma simultánea, hay una bola de factores que el estudio de NABLU no consideró, como los cambios de pista o trabajar con pistas encontradas, o que el tráfico puede entrar a un aeropuerto y al otro no. Todo eso no se resolvió, se está resolviendo sobre la práctica. Y la verdad es que esta operación simultánea de ambos aeropuertos es muy complicada y se va a complicar más a medida de que tenga Santa Lucía más operaciones. Hoy el presidente habló de que volveremos a la categoría 1,
investigaremos el tema porque solo fue un enunciado y ya tendremos oportunidad de platicar de eso en los próximos días, María. Pero déjame preguntarte algo más. Esta semana trascendió que el aeropuerto de Toluca también será asignado para su operación a las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas? Bueno, ya es un hecho que se lo dieron a la Marina, ¿no? Ahora, verdaderamente no es lo que se utiliza en la aviación mundial. En todos lados los aeropuertos son concesionados. Hay un grupo aeroportuario que es privado, hay las aerolíneas que las superan los privados y funciona bastante bien. De hecho, en nuestro país, todos los aeropuertos que están concesionados funcionan adecuadamente. Vean Guadalajara, vean Monterrey, vean Cancún, todos pertenecen a grupos aeroportuarios. Entonces, no es la mejor manera de manejar la aviación. Ya supimos que pusieron un director de la Marina en Toluca, pero aparte de que lo esté manejando personal que no es el idóneo porque no tiene la experiencia, tenemos el problema de que le retiran a todos los aeropuertos sus presupuestos. Entonces, lo que está pasando en el AICM, que hay un deterioro de la calidad del servicio, va a ocurrir en los otros aeropuertos que están tomando si no hay seriedad en el sentido de que haya un presupuesto para que el aeropuerto se mantenga en condiciones óptimas para ser operado. Ahora, lo malo de esto de Toluca es que ya escuchamos que lo va a manejar la Marina, que va a seguir siendo un aeropuerto de aviación ejecutiva, pero se dice que quieren ahora sacar las operaciones comerciales que tienen las aerolíneas nacionales en ese lugar. Y ese es otro deterioro para la situación de las aerolíneas. Como estamos degradados y no pueden meter vuelos a los Estados Unidos, han estado usando los aviones pues para incrementar la conectividad dentro del país. Y entre esas decisiones han metido vuelos comerciales a Toluca, que Toluca sí tiene conectividad terrestre. Entonces, sí es funcional hasta cierto sentido, siempre y cuando las rutas no sean muy largas, porque como es un lugar muy elevado, Toluca, los pesos de despegue están un poco castigados, pero sí se pueden manejar rutas nacionales. Y de hecho, Volaris, Viva y Aeroméxico tienen cierto número de operaciones ahí, pero ahora se dice que también los quieren sacar de ahí para ver si van a Santa Lucía. Pero pues es que no entendemos las reglas, el mercado manda, la oferta y la demanda, la mayor está en el AICM, alguna está en Toluca y se está cubriendo, y hay mucha que se está cubriendo en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, etcétera, ¿no? Pero Santa Lucía no tiene esas características, entonces no es la manera de lograr que ese aeropuerto funcione. Pues todo lo que me dices me lleva a concluir que es necesario lo que se ha pedido por parte de las organizaciones vinculadas al sector aéreo esta semana, que es una verdadera política de aviación, una política de Estado en materia de aviación en el país para que las cosas funcionen como debe de ser. María Larriva, gracias por aceptar esta conversación.